Bienvenidas y bienvenidos al curso de Matemática para Pruebas Básicas del Programa Académico Preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy la ingeniera Marta Castillo y soy la encargada de desarrollar junto a ustedes los contenidos de matemática que les permitirán reforzar sus conocimientos en esta materia. Vamos a trabajar en este video la cuarta unidad en su segunda parte. Es una introducción al concepto de función, a las funciones. La primera parte fue el concepto de relación, tipos de relaciones matemáticas binarias específicamente, y ahora vamos a trabajar funciones. Pero parte, digamos, de las funciones es conocer el plano cartesiano, que fue inventado por el filósofo y matemático francés René Descartes. Consiste en dos rectas numéricas dibujadas perpendicularmente la una a la otra en sus orígenes. Las dos rectas numéricas perpendiculares se llaman ejes coordenados. Aquí tenemos nosotros una imagen de un plano cartesiano. ¿Sí? Entonces nosotros podemos observar acá los ejes aquí está este eje, este otro eje, que se cortan perpendicularmente en los orígenes. Eso es lo que quiere decir. A este eje que está acá es el eje de las X y este es el eje de las Y. El eje de las X se les va a llamar también abscisas y al eje Y se le va a llamar ordenadas. El plano cartesiano consta de 4 cuadrantes que serán contados en contra de las manecillas del reloj. Entonces, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Acá, en el primer cuadrante, las abscisas y las ordenadas son positivas. En el segundo cuadrante, las abscisas son negativas y las ordenadas son positivas. En el tercer cuadrante, las abscisas son negativas y las ordenadas también son negativas. Y en el cuarto cuadrante, las abscisas son positivas y las ordenadas negativas. En esta primera parte de la introducción a las funciones, nosotros vamos a estar trabajando solo en el primer cuadrante, porque vamos a estar trabajando funciones discretas. ¿A qué me refiero cuando hablo de funciones discretas? Pues van a estar definidas en los naturales. Entonces, se llama discreto porque en los naturales no hay nada entre número y número. Está el 0, está el 1, está el 2, está el 3, pero no existen los decimales. Entonces, ahí nosotros solo podemos plotear puntos dentro de nuestra gráfica. Cuando nosotros ya estemos en un sistema continuo, como los números reales, porque más adelante se retoma el concepto de función, cuando ustedes ya saben manejar perfectamente bien el álgebra, se retoma el concepto de función, pero definida en los reales. Entonces ahí es donde nosotros ya podemos unir nuestros puntos y realizar nuestras gráficas. Entonces acá solo vamos a estar trabajando en los números, con los números naturales en el primer cuadrante. Por supuesto que los enteros también es un conjunto discreto, ¿verdad? Ya incluye los negativos. Nosotros acá no vamos a trabajar negativos, solo positivos en los naturales. Bien, Descartes demostró que con un par de líneas que se cortan se podía construir toda una red de líneas de referencia en las que los números se podían designar por puntos. Estos números iban a ser coordenadas y que vienen a ser los pares ordenados que nosotros estuvimos trabajando en la unidad anterior, en nuestra primera parte de la cuarta unidad. Las ecuaciones algebraicas se pueden representar por secuencias de puntos. Esos puntos otra vez vuelven a ser coordenadas y aparecen como formas geométricas, y las formas geométricas a su vez pueden traducirse en secuencia de números representadas por ecuaciones. Entonces, acá por ejemplo nosotros tenemos pues ya una imagen de una elipse dentro
dentro de un plano cartesiano. Entonces, esta imagen, ¿sí? esta elipse, más adelante ustedes podrán determinar que no es una función. Sin embargo, corresponde a la gráfica de una ecuación cuadrática y ese es una sección cónica de las cuales, pues, el precursor de todos esos estudios, como acabo de decir, fue René Descartes. Descartes también mostró que todas las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas, cuando se representaban como puntos unidos, se convertían en círculos, elipses, parábolas o hipérbolas, a las cuales se llama secciones cónicas y que forman parte de su estudio de geometría analítica. Cuando ustedes ya estén en geometría analítica, pues entonces ya podrán trabajar todas estas secciones cónicas. Acá, por ejemplo, tenemos que si un plano atraviesa perpendicularmente al eje de un cono, pues vamos a obtener un círculo. Si lo hacemos de esta forma, entonces obtendremos una elipse, ¿sí? Si el plano se hace pasar de esta forma a través del cono, entonces se obtiene una parábola. Y si se proyecta dentro del cono de esta forma, entonces obtendremos hipérbolas, ¿verdad? Y esas son nuestras 4 secciones cónicas atribuidos a René Descartes. Bien, vamos a trabajar entonces como preámbulo a nuestras funciones las gráficas de relaciones. Entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que vimos en nuestro video anterior respecto a relaciones y dice, tenemos un ejemplo. Sea A el conjunto formado por los números 2, 3 y 4 y B va a estar formado por los números 3, 4, 5 y 6 y el enunciado formal X divide a Y. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestro producto cartesiano de A por B, porque recuerden que nuestra relación va a ser un subconjunto del producto cartesiano, de acuerdo al enunciado formal que la defina. Entonces, veamos, hagamos nuestro producto cartesiano, ¿sí? Entonces, A por B va a estar formado por 2,3, vamos a ir combinando todos nuestros elementos. 2,4, luego 2,5, tenemos entonces 2,6. Tenemos en nuestro tenemos ahora el 3 combinado, con todos los elementos acá, y tenemos entonces 3,3, tenemos 3,4, tenemos 3,5, tenemos 3,6 y ahora tenemos 4,3, 4,4, 4,5 y 4,6. ¿sí? Entonces acá tenemos nosotros vamos a ver si puedo ingresar nuestra llave, así, ahí está, porque es un conjunto, entonces tiene que ir encerrado entre llaves. Entonces acá 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,3, 4,4, 4,5 y 4,6, ¿verdad? Y aquí insertamos nuestra pequeña llave para terminar de hacer nuestro conjunto. ¿sí? Entonces ahorita ya tenemos nosotros nuestro
producto cartesiano de A por B. Ahora, veamos el enunciado formal, X divide a Y. Recordemos entonces que los primeros elementos de nuestros pares ordenados son las X y nuestros segundos elementos son las Y. Entonces lo que tenemos que buscar es que el primer elemento divida al segundo. 2 no divide a 3, entonces ese par ordenado no forma parte de nuestra relación. 2 divide a 4, ese sí, este no. Luego 2 también divide a 6, 3 divide a 3. 3 no divide a 4, entonces ese no va a estar dentro de nuestra relación. 3 no divide a 5, pero 3 sí divide a 6, entonces eso sí va a estar. Y el último que nos queda acá es 4 que divide a 4. Entonces, nuestra relación va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí? Estos van a ser nuestros pares ordenados que forman nuestra relación. Bien, entonces ahora veamos. Dice, grafique la relación y determine el dominio y el rango de la relación. Graficar la relación y determinar el dominio y el rango. Bueno, entonces vamos a construir acá nosotros un pequeño plano cartesiano en donde vamos a tratar de graficar la relación. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que graficar vamos a colocarlo, vamos a ver cómo nos queda por acá. Bueno, este punto. Entonces veamos cuál es el primer par ordenado. Nuestro primer par ordenado es 2, 4. Entonces vamos a tomar nuestro puntito y nos vamos a ir a buscar el 2 en las X, está aquí. Y luego subimos hasta 4 en Y. Y ahí nos queda nuestro primer punto, ¿sí? Bien. Ahora vamos a graficar nuestro segundo punto. ¿Cuál es? Bueno, es el 2,6. Entonces vamos a trabajar el 2,6. ¿Sí? Aquí está nuestro punto, aquí está el punto. Me voy al 2 en X y luego subo a 6 en Y. Y ahí tengo mi segunda coordenada. La siguiente es 3,3. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí el puntito de nuevo, ¿sí? Que nos va a servir. El 3,3. Entonces me dirijo al 3 en X. Me dirijo al 3 en X. Y luego a 3 en Y. Y aquí está mi puntito. ¿Sí? Revisemos ahora el 3,6 y luego el 3,6 y por último el 4,4. Entonces, vamos a poner acá nuestros dos puntos que nos hacen falta. ¿Sí? Y veamos, 3,6. Entonces arrastramos este hacia el número 3 en X y nos vamos hasta 6 en Y. Y por último, el 4,4, si no, vamos a ver, sí, el 4,4, lo tenemos acá. Nos vamos hasta 4 en X y subimos a 4 en Y. Y ahí ya está graficada nuestra relación. Ahora, el dominio de la relación, ¿cuál será? Bueno, pues el dominio va a ser el conjunto de los primeros elementos de nuestros pares ordenados. Acá tenemos nosotros el 2, el 3 y el 4. Entonces ese va a ser nuestro dominio. Lo vamos a escribir, a ver, lo vamos a escribir por aquí. El dominio va a ser dos, 3 y 4. ¿Sí? Bien. El rango o contradominio va a estar formado por los números que son las imágenes
de los pares ordenados, es decir, los segundos elementos. Y entonces acá podemos ver que está el 4 y el 6, 3, 6 y 4. Entonces va a estar formado por los elementos 3, 4 y 6. Veamos, lo colocamos acá, el rango. Lo vamos a colocar un poquito más acá, ¿sí? El rango o contradominio, como ustedes le quieran llamar, pues va a estar formado por los elementos 3, 4 y 6. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces nuestros elementos. El 3 está acá, el 4 y el 6. Y ahí tenemos ya graficada nuestra relación, identificado el dominio e identificado el contradominio. O al contradominio también, insisto, se le puede llamar rango, le llaman codominio o le llaman imágenes de la relación. Tenemos otro ejemplo. Dado C, el conjunto C formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y la relación R en C, el conjunto de puntos representados en el siguiente diagrama de coordenadas C por C, establezca si es verdadero o falso lo siguiente. Entonces, estas coordenadas nosotros las tenemos acá. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que ver es si 1 está relacionado con 4 y si eso es verdadero. Si 2 está relacionado con 5, si 3 acá, si 3 está relacionado con 1. Podríamos, por ejemplo, pensar en decir, bueno, tal vez determinemos si 3 no está relacionado con 1. A ver, démosle un poquito más gruesa la línea. ¿Sí? Vamos a ponerla un poquitito más gruesa. Vamos a poner acá esto. Esto quiere decir no está relacionado. Y digamos si esto es verdadero o es falso. Bien, entonces veamos. ¿Estará 1 relacionado con 4? Veamos en nuestra gráfica. Aquí está el 1. 1, 2, 3, 4. Sí, 1 sí está relacionado con 4 porque aquí la coordenada está colocada en la coordenada 1, 4. Entonces 1 sí está relacionado con 4. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Sí? Bien, veamos. ¿Estará 2 relacionado con 5? 2 está relacionado con 2, pero no está relacionado con 5. Entonces, esta aseveración es falsa. Bueno. Aquí dice 3 no está relacionado con 1. Aquí vemos que 3 sí está relacionado con 1 porque el punto está acá. 3 sí está relacionado con 1. Entonces, esta aseveración también es falsa. ¿Sí? Y por último, tenemos 5 no está relacionado con 3. 5 no está relacionado con 3. 5 no está relacionado con ningún número. Por lo tanto, esta aseveración es verdadera. Y ahí tenemos resuelto nuestro pequeño ejemplo. Acá, nosotros tenemos, dice C por C. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos un producto cartesiano 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí están el cuadriculado de estos puntos, ¿sí? del producto cartesiano. Están contemplados, por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, en general. Entonces estamos trabajando con ese pequeñito conjunto de puntos de estas coordenadas. Cuando ya estemos en álgebra, nosotros ya no tenemos que hacer esto, porque vamos a estar trabajando
en los números reales. Entonces es todo y los infinitos puntos que se puedan dar dentro de cada cuadrante, ¿verdad? Ya eso es cuando ya estamos trabajando con los números reales, que es un sistema numérico continuo, porque entre número y número hay infinitos números. Eso será más adelante cuando ustedes ya manejen perfectamente bien la parte del álgebra. Bien. Funciones. El desarrollo del sistema cartesiano hizo posible trazar curvas para diversas relaciones. Al hacer posible que estas curvas se expresaran por medio de líneas y puntos visibles, el gráfico cartesiano captó las cambiantes relaciones entre cantidades interrelacionadas. Por supuesto que hay muchas gráficas que se pueden llevar, muchos conjuntos de puntos que se pueden llevar al plano cartesiano que no necesariamente representan una función, como lo platicamos en un inicio. Por ejemplo, la elipse no representa una función. El círculo no representa una función, sin embargo, tienen ecuaciones cuadráticas que los definen, o ecuaciones en general de segundo grado que los definen y que pueden ser llevadas al plano cartesiano y que no necesariamente tienen que ser una función. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas funciones graficadas, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, tenemos una recta, que esa sí es una función. Tenemos una parábola, es esta roja que está acá, que también es una ecuación cuadrática, que es una función. Acá tenemos una ecuación, posiblemente de tercer grado, que adquieren esta forma que está acá. ¿Sí? Estas sí son funciones, pero más adelante ustedes van a lograr determinar por qué estas sí son funciones y algunas otras gráficas no son funciones. Ahora vamos a retomar un poco el concepto de relación. Una relación es una correspondencia, ya lo habíamos dicho, entre dos conjuntos que asigna a cada elemento del primer conjunto algún elemento del segundo conjunto. Entonces este algún es importante porque es la diferencia entre lo que es la relación y lo que es una función. Entonces algún elemento del segundo conjunto. Ahora bien, vamos a tener relaciones muy especiales. Por ejemplo, pensemos, si definimos al conjunto A como el conjunto de los seres humanos y al conjunto B como el conjunto de números que representan sus edades, entonces podremos ver que a cada ser humano le corresponde una y solo una edad. Es decir, un ser humano no puede tener dos edades al mismo tiempo. Eso nosotros lo podemos ver en la siguiente gráfica. ¿Sí? Antes vamos a colocar acá los créditos de esta imagen, pero la verdad salieron demasiado grandes. Vamos a ponerlos por acá y ustedes pueden ingresar a la página y ver de qué se trata, ¿verdad? Bien, entonces quitamos ahora y continuamos. Bien, entonces decíamos que si estamos trabajando con el conjunto de los seres humanos y tenemos nosotros asignada a un segundo conjunto lo que se llama el número, su edad, entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos que Ana puede tener 15 años, ¿sí? Que José puede tener 21 años. Que Cecilia puede tener 13 años y que Rodolfo puede tener 16 años. ¿Sí? Entonces es imposible que Ana tenga 15 y tenga 21, ¿verdad? Que José tenga 15, 21 y 13, o sea, a cada elemento de este conjunto A le vamos a asignar un único elemento en el conjunto B. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es una función y lo que es una relación, porque la relación es algún elemento, mientras que la función es un elemento nada más. Claro, ustedes dirán, bueno, ¿y será posible que dos personas puedan tener la misma edad? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros decir que Camila tiene 20 años. A ver. Martín tiene 25 años.
Ahora bien, Carlos tiene 23. Que me salga bien la flecha. Ana también puede tener 23. Eso sí es posible. Entonces, este tipo de correspondencia sí se puede dar. Y esto sigue siendo una función, ¿verdad? Porque dos elementos distintos de este conjunto sí pueden tener una misma imagen en este conjunto. Acá todos son distintas y todas las imágenes son distintas, pero en una función es posible tener que cada elemento del dominio tenga dos imágenes en el contradominio. Eso es lo que quiere decir. Sí. Bien. Ahora vea, pensemos en otro ejemplo de función en la vida diaria. Si nosotros tenemos diferentes libros, a cada libro le vamos a asignar un único número de páginas. No podemos, un libro no puede tener 300 páginas y puede tener 400 páginas. Un libro solo tiene X cantidad de páginas, puede tener 20 o puede tener 30, pero no puede tener dos distintos valores del número de sus páginas. Esa también es una función en la vida cotidiana. Otra función en la vida cotidiana en la que podemos pensar es, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? La temperatura que se registra a lo largo del día. Cada instante del día tiene una temperatura específica. No podemos decir que a las 12 había 30 grados y había 5, ¿verdad? Es imposible. Entonces, cada hora, cada instante del día tiene una temperatura determinada, lo que no quiere decir que, por ejemplo, haya dos instantes que hayan registrado la misma temperatura. Por decir algo, que a las 9 se haya registrado 22 grados y que luego a las 9 de la mañana 22 grados y que luego a las 5 de la tarde también se hayan registrado 22 grados. Lo que no puede ser es que haya dos mediciones de temperatura en un mismo instante. Ahora bien, como nos estamos introduciendo a definir el concepto de lo que es función, pues también es importante saber qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente. Y lo vamos a determinar a partir de estos pequeños ejemplos. Nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo, decimos, yo voy a ir a un restaurante, pero ahí sí que voy a pedir, voy a ordenar dependiendo del dinero que lleve, aparte de otro tipo de factores que podrían influenciarlo, pero uno consume de acuerdo a la cantidad de dinero que llega, es decir, depende del dinero que tengo. Lo que yo consuma va a estar en función del dinero que yo lleve. Esa sería un concepto de dependencia que nosotros manejamos todos los días. Si ustedes quieren sacar una buena nota en un examen, eso va a depender del tiempo que le dediquen al estudio. Es decir, una buena nota está en función del tiempo que ustedes le dediquen a estudiar. A ver, un corredor en una competencia de 100 metros planos, ¿de qué depende el tiempo que el corredor utilice para recorrer esa distancia constante de 100 metros planos? Bueno, depende de la velocidad. Entre más velocidad le imprima, pues menos tiempo utilizará, ¿verdad? Entonces, eso también les podemos decir que cuando la distancia es constante, el tiempo está en función de la velocidad, ¿verdad? En una carrera de 100 metros planos. Si tenemos aquí otro ejemplo, el área de un círculo que se define como área del círculo es igual a pi por r cuadrado, ¿depende de qué? Pues depende del radio, porque nosotros podemos ver acá que pi es una constante que vale 3.1416 normalmente, aunque es un número irracional. Más adelante ustedes aprenderán cuáles son los números irracionales. Y luego pi pues tiene infinitos decimales y no presentan un periodo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para entonces para después. Ahorita vamos a decir que pi vale 3.1416. Entonces acá, ¿qué es lo variable? El radio. Por lo tanto, el área de un círculo depende ¿de qué? De su radio. Entre más grande es el radio, que es un segmento que la distancia del centro del círculo a cualquier punto de su circunferencia, entonces decimos que el área de un círculo está en función de su radio o depende de su radio. Bien, tenemos un pequeño ejercicio acá. Dice, determina la regla que relaciona los números de la derecha con los de la izquierda. Entonces aquí tenemos los números de la izquierda, que son los X, y que tenemos 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos la Y, que es 1, 4, 9, 16. Entonces tenemos que determinar qué pasó
para que esto que está acá se convirtiera en esto, para que esto se convirtiera en esto, para que esto en esto y esto en esto. Entonces ustedes lo que tienen que hacer ahorita es pausar un poco su video y pensar, observar qué es lo que está ahí y determinar qué es lo que está pasando. Entonces ustedes, luego de que hayan pensado en una solución, pueden volver a empezar su video y pueden decir, por ejemplo, pueden decir los números de la derecha que en este caso corresponden a Y son el resultado de elevar al cuadrado los números de la izquierda que corresponden a los X. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pues bueno, porque 1 es el cuadrado de 1, 4 es el cuadrado de 2, 9 es el cuadrado de 3 y 16 es el cuadrado de 4. Entonces los números de la derecha son el resultado de elevar al cuadrado los números de la izquierda. Si queremos graficar la relación anterior, encontramos pares ordenados que cumplan con que Y sea igual a X al cuadrado. Entonces, en la relación de naturales a naturales tenemos infinitas combinaciones porque los naturales pues son el resultado de elevar al cuadrado. Los naturales van de 0 a infinito. Entonces tenemos infinitas puntos que nosotros podríamos trabajar, y en este caso también podríamos trabajar, que está obviado aquí, pero lo vamos a poner. Tenemos el 0,0, ¿verdad? Porque también el 0 forma parte de los naturales. Entonces acá ya tenemos nuestra relación. ¿Y va hacia dónde? Hacia el infinito. ¿En dónde empieza? En 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, etc. Veamos si podemos nosotros graficar esto. Tenemos acá. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros un pequeño plano cartesiano. Y entonces vamos a empezar a poner nuestros puntos. Aquí está nuestro puntito, lo vamos a colocar ahí y luego lo vamos a ir poniendo. ¿Sí? Aquí tenemos un puntito en azul. Y entonces vamos a tener varias cuestiones. Aquí, por ejemplo, el 1, 1. ¿Dónde lo trabajo? Bueno, 1, el cuadrado de 1 es 1 y el punto va acá. ¿Sí? Luego tenemos el 2, 4. Entonces tomo mi puntito, me voy al 2 y luego el cuadrado de 2 es 4. Perdón, vamos a ver. Acá este punto va aquí en medio, ¿verdad? Porque las ordenadas están de 2 en 2. Entonces aquí quedaría mi punto. Este 2, 4 quedaría acá. 2, 4. ¿Sí? ¿Ya? Acá tenemos el 0, 0 que está exactamente en el origen. Acá tenemos el 3, 9. Entonces tenemos 3, 2, 4, 6, 8. Quedaría aquí en medio aproximadamente. Tenemos el 4, 16. Nos vamos acá, 4, 16. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bueno, veamos, y luego tenemos el 5, 25. Tendríamos 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25. Y ahí tenemos ya nuestros puntos.
que corresponden a esta relación. Si estuviéramos en los números reales, entonces ustedes de acá ya podrían unir su gráfica, ¿verdad? Y podrían tirar una línea acá y esto pues a la larga les daría una parábola. Pero como ahorita estamos en los naturales y es un sistema discreto, por esa razón no lo hacemos. Solamente trabajamos a nivel de coordenadas, o sea, de puntos nada más. Tenemos el 5, habíamos quedado que estaba 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Por aquí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces ahí tendrían ustedes ya graficada su relación. Ahora pensemos en el mecanismo que utilizamos para encontrar estos pares ordenados. ¿Le asignamos valores a Y y después encontramos los de X o le asignamos valores a X y después encontramos los valores de Y? Veamos qué fue lo que sucedió. Acá tenemos, miren, aquí está X, aquí está Y. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué consideran ustedes que se hizo? Bueno, pues le asignamos primero los valores a X y luego, posteriormente, obtuvimos el valor de Y. Eso fue lo que se hizo. Entonces podemos concluir que una variable depende de la otra, por supuesto. ¿Puedes determinar cuál es la variable que depende de la otra? A ver, pues la variable que depende de la otra es Y, ¿sí? Entonces, sí, Y depende de X. Esa sería la respuesta, ¿sí? Y depende de X. Podemos decirlo más técnicamente como que Y está en función de X. ¿Por qué? Pues porque Y va a adquirir valores de acuerdo a los valores que nosotros le asignemos a X. Aquí es donde entra el otro concepto que habíamos manejado anteriormente, el de dependencia. La variable Y depende de X. Entonces, a X le llamaremos variable independiente. Y a Y, variable dependiente. Conceptos sumamente importantes, ¿verdad? Entonces, insisto, como Y depende de X, Y está en función de X, entonces X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. La relación que acabamos de graficar pertenece a un grupo especial en el cual un elemento del dominio tiene una sola imagen en el contradominio. A esta relación le llamaremos función. Esta relación particular, la que acabamos nosotros de ver, está dada por la siguiente ecuación, la siguiente función. Es esta que está acá. ¿Sí? Y es igual a f de x y esto es x al cuadrado. Entonces, esa es una relación que alcanza el nivel de una función, ¿verdad? Porque cada elemento del dominio tiene una sola imagen en el contradominio. Cuando nosotros escribimos f de 1, quiere decir, aplique la regla f a 1. Si escribimos f de 4, quiere decir, aplique la regla f a 4, etc. Todas las
f de x que obtengamos serán imágenes. Por ejemplo, en la función anterior, f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, f de 1 va a estar dado, ¿por qué? Pues va a estar dado, aplíquele a 1 la función. Y entonces va a venir dado por esto que nosotros tenemos acá. F de 1, entonces sustituya la x por el 1, la x por el 1 y elévelo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. ¿Cómo nos quedaría a nosotros f de 5? F de 5 está acá. Es 5 al cuadrado. Y esto es 25. Entonces, por favor, f de 5, que es 5 al cuadrado, y eso es 25. F de 25, ¿cómo nos quedaría? Bueno, f de 25 quiere decir el 25 que tiene acá, elévelo al cuadrado, y obtendrá una imagen de ¿cuánto? De 625, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces recordemos que este f de 25 f de 25 va a estar dado por 25 al cuadrado, ¿sí? Y que f de 5 va a venir dado por 5 al cuadrado, que es 25. Entonces, estas son 1, 25, 625 forman parte del conjunto de las imágenes de esta función. Ahora vamos ya directo a lo que es el concepto de función. Una función de un conjunto A un conjunto B es una correspondencia, una relación que asigna exactamente uno y solo un elemento de B a cada elemento de A. Se escribe de la siguiente forma. F va a estar dado de A a B. ¿Sí? Eso quiere decir, F es una función de A en B. Entonces, esta es una forma de notación de las funciones. Entonces, la función es una relación, pero que a cada elemento del dominio le asigna un único elemento en el contradominio. Eso quiere decir que lo que es una función. Entonces, no todas las relaciones son funciones. Todas las funciones son relaciones. Como las funciones son una clase especial de relaciones, también tienen un dominio y un contradominio, o rango, ¿verdad? Entonces, el conjunto de los primeros elementos de los pares ordenados que cumplen con la función conforman el dominio de la función, y el conjunto de segundos elementos de los pares ordenados conforman el contradominio o rango. Entonces, aquí tenemos nosotros la gráfica de esto que está acá. Nosotros tenemos acá, este es el dominio, ¿sí? Este va a ser el dominio de la función, y este va a ser el contradominio de esta función particular que hemos estado trabajando. Entonces aquí podemos ver que 1 tiene como imagen a 1, que 2 tiene como imagen a 4, que 3 tiene como imagen a 9, que 4 tiene como imagen a 16, y así sucesivamente, ¿verdad? También podríamos decir, bueno, 1 está relacionado con 1, 2 está relacionado con 4, 3 está relacionado con 9, 4 con 16, y así sucesivamente. Es decir, ese así sucesivamente quiere decir y de aquí al infinito. Las funciones pueden representarse de 4 formas distintas. Verbalmente, por ejemplo, si nos referimos al área de un círculo, decimos, el área de un círculo depende de su radio, o el área de un círculo está en función de su radio. Entonces se escribe de esta forma. Esto quiere decir, el área está en función de su radio. Lo podemos escribir de una forma algebraica y decir A es igual a pi por r cuadrado, ¿sí? Entonces acá el área está en función del radio. También lo podemos representar a través de una tabla.
¿sí? Nosotros a través de una tabla podemos representar nuestra función y aquí tenemos, por ejemplo, dándole distintos valores al radio, ¿sí? Si el radio vale 1, si el radio vale 2, si el radio vale 3, vamos a obtener distintos valores del área, introduciéndolo dentro de nuestra ecuación o de nuestra función, ¿sí? Y entonces obtenemos distintos valores. Estas van a ser las imágenes, conjunto de las imágenes. Y también lo podemos representar a través de una forma gráfica. Esas serían las 4 formas en las cuales nosotros podríamos trabajar las funciones o representarlas, ¿verdad? El área de un círculo en función del radio. Y entonces nosotros acá tenemos la gráfica, ¿verdad? Para diferentes valores del radio, ¿sí? Que varía en el eje de las X, vamos a obtener distintos valores del área, ¿sí? Bien, esas son las 4 formas. A ver, dice un ejercicio, expresa la regla dada en forma de función. Por ejemplo, la regla elevar algún número al cuadrado y luego restar 5 se expresa así. F de X va a ser igual elevar algún número, que le vamos a llamar X, al cuadrado y luego restémosle 5. A ver, multiplica algún número por 3 y después suma 1. Entonces acá, bueno, F de X va a venir dado por, multiplica algún número por 3. Ah, bueno, entonces multiplico por 3 algún número y luego le sumo 1. Y esta va a ser la representación. Veamos algún otro ejemplo. Suma 2 a algún número y a continuación eleva al cuadrado. Entonces, bueno, lo vamos a hacer por partes. Vamos a poner suma 2 a algún número. Ah, bueno, entonces lo puedo expresar de esta forma. Algún número, le sumo 2. Luego, a continuación, eleva al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado eso. Y ya tenemos nuestra representación acá. Lamentablemente no me traslada adecuadamente esto. Vamos a ver si lo podemos trasladar acá de forma más exacta. Vamos a trabajar para ver si lo podemos trasladar de la forma adecuada. Veamos. Veamos si ahora lo podemos pegar acá. Ahí está. Entonces, tenemos nosotros que algún número acá, ¿sí? Dice, suma 2 a algún número. Aquí se lo sumé. A continuación, eleva al cuadrado. Aquí está. Entonces, quiere decir que mi f de x va a quedar así, ¿verdad? F de x va a ser igual a x más 2 al cuadrado. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Eleva algún número al cuadrado, suma 1 y finalmente saque raíz cuadrada. Entonces, a ver, tenemos acá. Tenemos acá, lo vamos a elevar al cuadrado. Veamos, jóvenes, cómo queda acá. Bueno, ¿qué tenemos acá? Eleve cualquier número al cuadrado. Aquí está. Cualquier número al cuadrado es x al cuadrado. Sume 1. Ya le sume el 1 y finalmente saque la raíz cuadrada. Bueno, entonces, ¿qué me queda por hacer? Sacar la raíz cuadrada. Voy a ver si lo puedo hacer a partir de estas líneas acá. Aquí hay una. Aquí hay otra. Y aquí tenemos otra. Entonces, esto es al final. Ahí tenemos que nuestra f de x va a venir dada por esta imagen que tenemos nosotros acá. Elevamos un número al cuadrado, sumamos 1 y después le sacamos la raíz cuadrada.
Bien, esta parte es sumamente importante. Ahorita lo estamos viendo como funciones. Cuando estemos en álgebra, bueno, también se puede trabajar este tipo de ejercicios para ir trabajando lo que es el preálgebra y poder plantear posteriormente ecuaciones. Bien, ejercicio de nuevo. Tenemos la función, la relación definida de naturales a naturales, dada por la siguiente conjunto de pares ordenados cualesquiera tales que el segundo elemento del par sea igual al primer elemento multiplicado por 2 y le sumamos 1. Bien, determinemos si es una función. Bueno, entonces podemos empezar con algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos decir si x vale ser, ¿cuánto vale y? Pues y va a valer 2 por ser, 0 más 1, 1. Entonces y va a valer 1. Bueno, si x vale 1, y va a valer ¿cuánto? Bueno, va a valer 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces y va a valer 3. Ay, perdón. Y va a valer 3. ¿Sí? Bien. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? Bueno, si x vale 2, sería 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces, si x vale 2, y vale 5. Y ustedes pueden hacer infinitos planteos de esto, es decir, evaluación de esto que está acá, pueden hacer muchos y siempre van a encontrar una imagen distinta para cada elemento del dominio. Para cada elemento distinto del dominio, la imagen siempre va a ser distinta. Obviamente estamos trabajando de naturales a naturales, entonces son infinitos, no nos podemos hacer todos los pares ordenados, pero sí podemos encontrar algunos para encontrar la tendencia, ¿verdad? Y entonces la tendencia me dice a mí que no importa el número que yo le asigne a X, siempre voy a obtener una imagen distinta en Y. No puede ser que a X le asigne 5 y que Y me dé de nuevo 1. Eso es imposible. Entonces, esto es una función porque a cada elemento del dominio de mis X le va a corresponder una imagen distinta en el contradominio. Y entonces, como es una función, f de 1 ya lo tenemos definido acá. F de 1 va a ser 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces, f de 1 es 3. Bien, f de 3 es 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces, f de 3 es 7. Entonces, ¿qué quiere decir f de 1? Quiere decir, aplíquele el 1 a la función. Entonces, en vez de x, ya nosotros colocamos este 1 y decimos 2 por 1, 2 más 1, 3. En vez de x acá, cuando es f de 3, ya no ponemos x, sino que trabajamos el 3. 2 por 3, 6 más 1, 7. F de a, bueno, pues f de a, simplemente en vez de x pongo a y va a ser 2a más 1. Y así lo podemos representar. ¿Cómo determinamos si una gráfica dada representa una función? Bueno, a través de la recta vertical. Entonces, ustedes tienen su gráfica. Y una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función, sí y solo sí. Ninguna recta vertical intersecta la curva más de una vez. Esa es la prueba de la recta vertical. Entonces, ustedes les dan una gráfica, cualquiera les dice, determine si representa o no una función. Bueno, entonces hacen la prueba de la recta vertical, por favor, ¿verdad? Vertical, esto es importante. Vertical, no horizontal, vertical, ¿sí? Y entonces, veamos. ¿Encuentran relación entre esta prueba de la recta vertical y la definición de función?
Por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque dice, una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función, sí, solo sí. Ninguna recta vertical intersecta la curva más de una vez. Entonces, ¿cuál es la relación? Que si la recta intersectara la curva más de una vez, que quiere decir que un elemento del dominio tiene más de, vamos a ver, utilicemos bien la tilde, más de una imagen en el contradominio. Por lo tanto, esto no sería una función. Eso, por eso es la relación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las funciones para cada elemento del dominio tenemos que tener una sola imagen en el contradominio. Si la recta vertical la atraviesa más de una vez nuestra gráfica, quiere decir que un elemento del dominio tiene más de una imagen en el contradominio. ¿En qué parte del concepto de función se encuentra el argumento que sustente lo anterior? Pues básicamente en la parte de donde se dice que un elemento del dominio únicamente puede tener una imagen en el contradominio. En esta parte es donde encontramos nosotros el argumento que sustenta la prueba de la recta vertical. Entonces ahora tenemos un ejemplo. Usando la prueba de la recta vertical, determina si las siguientes gráficas representan una función. Veamos la primera gráfica. Esta es la gráfica de una elipse. Entonces la tenemos acá. ¿Sí? Ahora veamos la prueba de la recta vertical. Yo paso una recta vertical a través de la imagen esta que tengo acá. ¿Y qué pasa? Miren, tenemos acá que esta recta cortó en este punto y cortó en este punto a mi elipse. Quiere decir que este valor de X, que está acá, ¿sí?, tiene dos imágenes. Tiene una imagen aquí y tiene una imagen acá. Por lo tanto, esta no es una función, ¿sí? Entonces podríamos poner aquí, a ver, movamos un poquito esto que quedó un poquitín grande. Pongamos acá esta, a ver, más para acá. Esta no es función, ¿verdad? Bien, veamos otra imagen. La vamos a hacer un poquitín más pequeña para que nos quepa dentro de nuestra diapositiva. Entonces tenemos una pequeña imagen acá, ¿sí? Aquí tenemos otra gráfica. Ahora, hagamos la prueba de la recta vertical. En cualquier punto que nosotros hagamos una recta, ¿sí?, no importa en dónde, nosotros podemos observar que solo va a tocar una vez. Miren, solo toca una vez la gráfica. Eso quiere decir que para cada elemento del dominio hay una sola imagen en el contradominio. Entonces esta sí es función. Función, ¿sí? A ver, pensemos en otra imagen. A ver, aquí hay una interesante. La vamos a hacer también chica para poderla colocar dentro de nuestro ejercicio. A ver, pongámosla aquí. ¿Sí? Bien, movámosla un poquito y vamos a ver. ¿Será esta una función? Bueno, hagámosle la prueba de la recta vertical. Miren, acá, solo con hacerlo acá nosotros vemos que la recta vertical intersectó a mi gráfica en este punto y en este punto. Por lo tanto, quiere decir que este punto de las X en el dominio tiene 1, 2 y 3 imágenes en el contradominio. Por lo tanto, esta
no es función. Esa sería la respuesta a este pequeño ejercicio. En los siguientes diagramas, decir cuándo se define o no una función de A en B. Entonces, a ver, tenemos acá nuestro diagrama. Vamos a hacerlo un poquitín más pequeño. A ver cómo funciona. Ay, quedó sumamente grande. A ver, lo vamos a hacer más pequeño. Veamos. Más pequeño para que nos quepan varias situaciones. Aquí, veámoslo acá. Bien, entonces lo vamos a relacionar de esta forma. Tenemos los siguientes diagramas, decir cuándo se define o no una función de A en B. Entonces tenemos que A está relacionado con X, que B está relacionado con Y. Bueno, y que C está relacionado con Z. Aquí obviamente se define una función, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cada elemento del dominio tiene una imagen en el contradominio. Veamos ahora otro ejemplo, con lo mismo siempre, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo relaciono, por ejemplo, A con Y, B con X y B con Z? ¿Sí? ¿Será una función o no será una función? Esta no es una función. Esta que está acá no es una función. ¿Por qué razón? Porque este elemento del dominio no tiene imagen en el contradominio. Por lo tanto, esta no es una función. Veamos otro pequeño ejemplo. A ver, veamos, por ejemplo, que C se relacione con X, que B se relacione con Y. Y que A también se relacione con X. Bueno, esto representará una función. Cada elemento del dominio tiene una imagen en el contradominio. En este caso particular, no solo no es función porque aquí este elemento no tiene imagen, sino porque este elemento tiene dos imágenes distintas, ¿verdad? Acá, cada elemento del dominio tiene distinta imagen en el contradominio. No importa que aquí sobren elementos, porque entonces eso ya tenemos que hablar un poco de función inyectiva, de función sobreyectiva, pero esta es una función, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Perdón. Veamos otro ejemplo más. Bien, tenemos por ejemplo que A está relacionado con X, ¿verdad? Que A está relacionado con Y, que B está relacionado con X y que C esté relacionado con Z. ¿Será una función esta que está acá? No es una función. ¿Por qué razón? Porque un elemento del dominio tiene dos imágenes distintas en el contradominio. Entonces recordemos, una persona no puede tener dos edades distintas. Entonces esto no representa una función, ¿verdad? Ahora bien, hay algunas propiedades cuando una función es inyectiva, cuando una función es sobreyectiva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando dos elementos distintos de A están asociados con dos elementos distintos de B, se dice que es una función inyectiva, no importa que sobren elementos acá. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener lo siguiente. Tenemos acá
A ver. Acá está. Cuando dos elementos distintos tienen imágenes distintas en el dominio. Aquí podemos decir que esta es inyectiva. Si acá sobrara elementos, no importaría, esta seguiría siendo una función inyectiva porque a diferentes elementos le toca diferentes imágenes. Ahora bien, ¿cuándo no sería esta? Por ejemplo, si hablamos de sobreyectivo, entonces sucede que, por ejemplo, dos elementos distintos, ¿sí? Dos elementos distintos del dominio tienen una misma imagen en el contradominio. Entonces esto es una función. Ahora, como dos elementos distintos tienen un mismo elemento, dos elementos distintos, acá, tienen una misma imagen, entonces se dice que esa función es una función, pero es sobreyectiva porque dos elementos distintos tienen una misma imagen. Cuando es inyectiva, dos elementos distintos están asociados con dos elementos distintos, independientemente de que vayan a sobrar elementos en el dominio. Entonces, esto sería todo lo que podemos hablar el día de hoy respecto de lo que son una introducción a las funciones. Yo espero que les haya quedado lo suficientemente claro el tema para que nosotros lo podamos trabajar de una forma adecuada cuando nosotros ya estemos recibiendo, haciendo nuestras pruebas básicas, ¿verdad? Entonces, esto sería básicamente lo que nosotros podemos hablar respecto de lo que son funciones discretas como una pequeña introducción. Acá tengo una imagen, pero no creo que quepa acá dentro de nuestra diapositiva. Veamos si lo podemos sobreponer por acá. ¿Sí? De repente podemos hacerlo. A ver, para dar ya una última revisión, ¿sí? A lo que acabamos de ver de lo que es inyectivo y sobreyectivo, ¿sí? Está acá. Entonces tenemos función inyectiva, dos elementos distintos. A1 con B2, A2 con B1, A3 con B3, A4 con B5. Como podemos observar acá, todos los elementos del dominio tienen imágenes distintas en el contradominio. No importa que aquí sobren elementos. Entonces, esta es una función, pero es inyectiva. En este caso, nosotros tenemos que dos elementos distintos del dominio tienen una misma imagen en el contradominio. Esa sigue siendo una función, solo que es una función sobreyectiva, ¿sí? Aquí dice sobreyectiva. Todo elemento debe estar asociado por lo menos con un elemento de A, ¿sí? Y una función es biyectiva o llamada 1 a 1 cuando es inyectiva y es sobreyectiva. Bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que todo el tema haya quedado lo suficientemente claro. Cuando hablemos de funciones continuas, entonces vamos a estar ya después de que trabajemos álgebra, entonces ya vamos a estar trabajando otro tipo de funciones. Muchísimas gracias, estudien muchísimo y nos vemos en nuestro próximo video.